Ahora entonces seguiremos con nuestra conferencia inaugural denominada Construyendo Comunidades Académicas para enfrentar los retos de la educación superior y cerrar brechas regionales. Nos acompaña para esta conferencia la doctora Liz Karen Herrera Quintero, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, cofundadora del Centro de Pensamiento para el Fortalecimiento de la Mujer Colombiana en STEAM, doctora en Ciencia de Materiales de la Universidad de Sevilla, Master in Problem-Based Learning in Engineering and Science de la Universidad de Aalborg. Ha impulsado en la Universidad Nacional de Colombia procesos de transformación cultural y digital orientados a la innovación educativa, integrando tecnologías emergentes en la educación superior. En la actualidad coordina el proyecto Colombia Robótica de MinCiencias. Con ustedes la doctora Liz Karen Herrera Quintero. Bienvenida. Un fuerte aplauso démosle, por favor. Hola, ¿me escucha? Bueno, muy buenos días a todas y todos, agradeciendo pues a las profesoras Sandra, Alexandra, por el evento y a la profe Marta por la invitación. Creo que es un instante muy interesante para el país, y para la comunidad también de Pasto, y efectivamente, como vamos a hablar de comunidades académicas que transforman territorio, pues vamos a ver un poquito cómo hemos transformado algunos territorios. Entonces, pues una de las preguntas que nos podemos hacer al comenzar esta charla es la educación superior en transición, porque necesitamos comunidades académicas. Creo que pues lo que les vamos, porque esto no es solo un trabajo mío, sino de toda una comunidad. Les queremos mostrar es la influencia de los procesos de educación en todo lo que tiene que ver con las comunidades académicas. Yo les voy a hacer como un resumen muy rápido de lo que vamos a hablar. El punto de partida, pues el cambio de una época educativa, creo que estamos en momentos de cambio. Luego vamos a hablar de la práctica al ecosistema de conocimiento con algunas breves comentarios académicos referente a qué son los ecosistemas de conocimiento, luego algunas cifras, pero pues aquí está el Ministerio de Educación para ello también, pues algunas cifras que hemos tenido. Y ahora sí, a partir del cuarto, es como esos ejemplos, esos proyectos que han inspirado la transformación real. Y rápidamente voy a hablarles algo de educación personalizada con inteligencia artificial que hemos estado desarrollando, y por último una visión de futuro. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, en los últimos años, los últimos 5 años, pues hemos experimentado un cambio muy marcado cuando hablamos de esa aceleración digital, específicamente con pospandemia, y cómo ha sido una transformación sin precedentes. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial generativa, los datos abiertos, la construcción, la automatización educativa. Luego también esa urgencia que tenemos por responder a esos desafíos globales de lo que es sostenibilidad, igualdad, equidad, y siempre desde la mirada local. Además, la necesidad de aprender en red. Creo que para frenar esos fenómenos complejos que trascienden las disciplinas, porque ya no es como una ingeniera, un ingeniero, un médico, un antropólogo, un psicólogo lo ve desde su disciplina, sino que como el conjunto de toda esa mirada desde distintas disciplinas nos ayudan a resolver estos problemas complejos que tenemos en el momento. Entonces, un poco como del ecosistema, de la práctica del ecosistema del conocimiento, voy rápidamente a hablar como de 3 grandes conceptos de
del sustento teórico del ecosistema del conocimiento y cómo las comunidades académicas influyen. Entonces tenemos a Wegner, que habla de la comunidad de práctica, que son grupos que aprenden mediante la participación y la reflexión colectiva. Luego tenemos también a Ed Woskin y a Leidestorff, que habla, pues lo hemos visto mucho desde la teoría de la triple hélice, universidad, empresa, Estado, y cómo a través de esto pues produce innovación desde el desarrollo regional. Luego Santos de Sousa propone una ecología de saberes, donde el conocimiento académico dialoga con los saberes locales y comunitarios. Entonces acá hay más sustentos, pero me parecen estos importantes porque algunos de estos los vamos a ver en los proyectos que hemos desarrollado. Y las comunidades académicas no solo producen conocimiento, sino que redistribuyen y adaptan al territorio, cerrando lo que son las brechas epistemológicas y también las brechas sociales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Aquí tenemos algunas cifras de que las brechas, como lo mencionaban ahorita, pues de una comunidad no podemos ignorar la cobertura y la permanencia. En algunos informes, la tasa bruta de cobertura en educación superior es del 55,2%, con una deserción acumulada del 45%, pues donde se evidencian desigualdades urbanas y rurales. En este caso, por ejemplo, en el último informe del Ministerio de Educación del 2024, estas cifras tienen una visión de aumentar cobertura casi entre un 12 y un 16% para el 2026, entonces estas cifras van a mejorar. Y algo muy importante que tenemos que revisar es el desbalance territorial de la calidad. Más del 70% de los programas acreditados de alta calidad se concentran en las grandes regiones, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, lo que refleja fuertes brechas desde el punto de vista regional, según el CNA. También aquí que estamos específicamente en lo que es tecnologías de la información y comunicación, todo lo que son las brechas digitales, entre el 35 y el 45% de las universidades públicas carecen de una infraestructura para generar todo lo que es la analítica de datos, todo lo que son ahora los procesos de inteligencia artificial educativa, y en algunos casos pues esto puede limitar la innovación pedagógica. Y por último, pues como esa movilidad y cooperación, que es un reto pendiente que se tiene tanto en las universidades públicas como privadas, ya que sigue siendo limitada y específicamente para las regiones periféricas. Entonces, un poco como teniendo esto identificando estas brechas, porque creo que las tenemos que identificar, hablamos un poco de que todo esto hay formas emergentes de inteligencia colectiva universitaria. Ya no solamente estamos pensando en qué hago desde la Universidad de Antioquia, qué hago desde la Universidad Nacional, sino qué hacemos desde esa inteligencia colectiva universitaria, ¿sí? Entonces, y se ha venido trabajando mucho en esos espacios colectivos de convergencia disciplinaria. Vuelvo e insisto que la convergencia disciplinaria es muy importante en estos momentos porque nos ayuda a enfrentar esos desafíos reales globales, donde integramos las ciencias, las artes, las humanidades, la tecnología. Además, es importante que actuemos como redes vivas de aprendizaje, como estos eventos que se están desarrollando. Además que creo que esto nos va a llevar a permitir a cerrar un poco las brechas regionales, porque la idea es que compartamos recursos, compartamos infraestructura, compartamos metodología, ¿sí? Y además compartamos este talento entre nuestras universidades. El conocimiento, entonces, ¿qué pasa? Deja de ser una propiedad de una institución para convertirse en un bien común en red. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos casos que nos han inspirado a esta transformación real. Vamos a hablar un poco de lo que son las aulas STEAM.
que es unos centros de co-creación interdisciplinar que comenzaron a generarse desde el 2019 en la Universidad Nacional. Nosotros como Universidad Nacional tenemos 9 sedes, en este momento tenemos aulas STEAM en Bogotá, Manizales, Tumaco y Medellín, donde se articulan todo lo que son robótica, realidad inmersiva, escaneos, programación, prototipado. Y también el proyecto de Colombia Robótica, que impacta a 12 departamentos, más de 5.000 niños y niñas en formación y 580 docentes con enfoque territorial y neurodidáctico. Entonces, un poco este es el proceso. Nosotros siempre hemos pensado que la transformación digital es un pilar importante en nuestra educación superior, y aquí se han integrado tecnologías digitales en todos los aspectos del proceso educativo, desde la enseñanza y el aprendizaje hasta la administración y la investigación. Aquí son espacios, como lo decía Wagner, vivos, como lo decía, son espacios donde la gente llega a crear, a pensar, a ver las cosas distintas, a ese aprendizaje entre pares. Entonces mejora la eficiencia, la accesibilidad, la personalización de la educación. También hablamos mucho de esos prototipados que trabajamos en las aulas. Y aquí están ubicadas las aulas, como les mencionaba, tenemos Manizales, Bogotá, Tumaco y Medellín. Entonces vamos a hablar un poco de los logros del aula STEAM de la sede de Bogotá. En este momento yo coordino esa aula. Igual está en Tumaco y está en la sede de Tumaco de la Universidad Nacional, y está en Manizales y Medellín. En esta aula fue creada hace 10 meses, y entonces acá lo que exploramos es todo lo que es robótica, automatización de sistemas, realidades inmersivas, impresiones, simulación de procesos industriales, computación de alto rendimiento, estrategias de neurodidáctica para mejorar la retención del conocimiento y reducir la deserción, que creo que es un punto muy importante que se ha puesto, y esto está en todas las aulas, ¿no? Cómo reducir la deserción. Y son esos espacios de desarrollo de competencias en programación, dibujo técnico, inmersivo, tecnologías emergentes. Y acá, por ejemplo, esta aula en los últimos 10 meses la han utilizado alrededor de 2.200 estudiantes, 800 profesores y 250 administrativos. Es un aula abierta, es un aula donde los estudiantes hacemos apoyo en proyectos estudiantiles, hacemos apoyo a tesis de maestrías de diferentes áreas del conocimiento, hacemos capacitaciones a entidades públicas como Fuerza Aérea, ICBF, Catastro, universidades públicas, privadas, y hacemos apoyo a todos los modelos de impresión de artefactos, a estudiantes, profesores, para proyectos, etc. Como les digo, también hacemos muchas capacitaciones online y híbridas, pues el sistema híbrido donde se puede estar cualquier persona de la universidad o de afuera. Y algo que nosotros en la universidad tenemos el colegio IPAR y trabajamos mucho de la mano de ellos, y no solamente el colegio ha visitado esto, sino colegios públicos y privados han estado aprendiendo colectivamente. Entonces ahí las comunidades académicas, como los estudiantes de cualquier área del conocimiento, pueden estar interactuando con los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes, tanto universitarios como de educación media y básica. Aquí los invito sí, si quieren tomar el pantallazo del Instagram, que los lleva ahí a todas las actividades que hacemos en el aula STEAM, y ahí pues se pueden enterar. Por ejemplo, ahorita tenemos capacitaciones en Unity para todo lo que es videojuegos, entornos virtuales, etc. Otro punto importante es cómo a través de la metodología de aprendizaje basado en problemas y proyectos y neurodidáctica tenemos la estrategia de Colombia Robótica. En este caso se han implementado, ya estamos terminando 29, esto empezó en diciembre,
29 laboratorios STEAM en 12 departamentos del país, 15 laboratorios en la sede de Tumaco, entonces creo que también en la Universidad de Nariño, que es la que está en territorio, puede también interactuar con estos colegios, porque creo que es el ecosistema del país que tiene 15 laboratorios, ¿sí? Entonces ahí creo que hay un buen link en todos estos procesos de cómo las tecnologías de la información, la comunicación transforman esas comunidades académicas. La meta es formar 580 docentes, participación de doctores, en este caso 12, que acompañan los procesos para fortalecer el diseño y la implementación de los proyectos, y el impacto de la formación de más de 5.800 niñas y adolescentes, en este caso ahorita les muestro en cuánto vamos, y la creación de redes de colaboración, ¿sí? Entonces fíjense que acá un punto importante son esas redes de colaboración entre las instituciones de educación superior, las instituciones de educación básica y media, la comunidad y el sector. Entonces aquí está, son 29 laboratorios repartidos en 12 departamentos: Guajira, Bolívar, Magdalena, Cesar, regiones andinas, Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Tolima. En el Pacífico estamos Nariño, Cauca y Chocó. En Amazonía y Orinoquía estamos en Putumayo y Guaviare. El tiempo de implementación de estas aulas fue un mes. Esto es una colaboración también con la Secretaría de Educación de los departamentos. Se hacen los diseños y la adecuación. Aquí está un poco, ahorita nos falta inaugurar 8 aulas, pero por ejemplo Tumaco ya tiene todas las aulas inauguradas. Quiero mostrar un video. Yo soy de Tumaco, tierra de alegría, de ritmo, de fuerza y de sueños grandes como los océanos que nos hablan. Aquí crecí jugando entre palmeras y tamboras, pero también imaginando cómo transformar mi mundo, con ciencias, con artes, con preguntas. Porque sí, en Tumaco también soñamos con robots, con cohetes, con laboratorios y con soluciones para los restos de nuestra comunidad. Nos dicen que somos el futuro, pero aquí el futuro ya comenzó. Somos niños, niñas y adolescentes que encendemos la chispa STEAM. Investigamos, creamos, fallamos, volvemos a intentar y aprendemos juntos. Porque desde nuestro territorio, desde nuestras raíces, también se construye el mañana. Un mañana con energía limpia, con salud para todos, con tecnología que respeta la vida y con educación que nos hace volar sin irnos de aquí. Este es el Tumaco del presente, un Tumaco que se imagina, que se inventa, y que con cada niña y niño enciende una chispa que puede cambiar la realidad de conciencia. Tumaco del futuro, encendiendo la chispa STEAM. Y entonces, claro, uno dice, listo, montamos los laboratorios en todo el país, pero era lo que conversábamos con la profesora Sandra. Bueno, ¿y ahora qué? La apropiación. ¿Cómo vamos a apropiar todo esto? Y ahí también está el reto de que nosotros dejamos la semilla para que también el territorio se comprometa. Entonces, tenemos una formación de base, hacemos unas temáticas de formación a los docentes, hacemos un acompañamiento doctoral, donde en la interacción doctor-profesores se hacen la formulación de proyectos, siempre desde los proyectos de las necesidades del territorio. Nunca se impone ningún proyecto, es un aprendizaje situado, ¿sí? Se hace todo este proceso, ¿sí? Y por último se hace la evaluación, el cierre. Acá, bueno, aquí creo que hay un mapa. El reto, pues, como les digo, no es solo enseñar la tecnología, sino es formar a docentes capaces de resolver problemas, integrar conocimientos. La creatividad es muy importante ahorita. Se necesita una metodología que motive, que active ese pensamiento crítico, que creo que es
lo tenemos, pero tenemos que activarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que profundizar en eso para promover la acción. Entonces tenemos docentes y estudiantes, niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a un problema local, siempre son problemas locales de los territorios, para plantear una solución a través de un proyecto STEAM. Entonces, hay alrededor de, ya ahorita les digo las cifras, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos pues las motivaciones cerebrales para el aprendizaje en proyectos y en la vida misma, ¿no? Nosotros siempre nos hablan de la dopamina, de la adrenalina, de la serotonina, pero nosotros eso lo visibilizamos en cada uno de los proyectos que trabajamos desde unos procesos neurológicos. Entonces, la dopamina, el reto a lograr para saber esa satisfacción que estamos resolviendo un problema. La adrenalina, ese reto desafiante, esa emoción, ese enganche, venga, vamos a hacerlo. Y esa serotonina, que es esa satisfacción al compartir nuestros resultados. Y por ejemplo, estos eventos están llenos de serotonina porque están compartiendo resultados que han venido trabajando. Entonces esto fortalece primero la retención, la participación y la transferencia de lo aprendido. ¿Para qué? Para generar un aprendizaje significativo y una motivación sostenida, que esto es lo que nos va a ayudar a esa apropiación social. Aquí tenemos, por ejemplo, en este momento llevamos 634 docentes formados, en Tumaco se han formado 227 docentes que están muy interesados, por ejemplo, en hacer maestrías y doctorados en estas áreas. Entonces creo que el papel de la Universidad de Nariño acá pues sería muy interesante en los eventos para que también se enganchen, porque además son las aulas donde pueden realizar los proyectos, ¿sí? Entonces sería muy interesante de pronto si quieren ponernos en contacto con ellos. Y a nivel nacional se han formado en este momento 337 porque las aulas apenas empezaron en julio, las aulas nacionales. De niños, niñas y adolescentes, hasta el momento tenemos 3.600, de Tumaco se han formado 2.500 niñas y adolescentes, y a nivel nacional se están formando 1.087 en este momento niñas y adolescentes. Lo que les mencionaba, se han llegado a formular 65 proyectos STEAM en Tumaco con la necesidad situada dentro de los territorios y 82 proyectos nacionales. El ciclo de los proyectos de los docentes, el tiempo han sido 12 semanas con un acompañamiento del equipo de doctores y doctoras, donde se formula el proyecto, se hace el diseño y la planeación, aquí se hace todo el desarrollo metodológico, la planificación colaborativa con los doctores, la preparación de los prototipos, se hace la implementación y prototipado, y por último la evaluación y el cierre. Y luego estos se presentan en las ferias de robótica, también se está trabajando mucho con el ISBF en Tumaco, por ejemplo. El acompañamiento doctoral, entonces aquí volvemos a lo que empezamos cuando comentábamos que no es solo desde la disciplina, sino como la unión de distintas disciplinas nos ayuda a enfrentarnos a retos. Entonces fíjense que tenemos doctores en educación, ingeniería, física, biotecnología, doctores en estudios amazónicos, doctores en ciencias físicas, doctores en comunicación, doctores en ciencias químicas. Entonces este equipo es el que ha acompañado todos esos procesos para la formación de los profesores y profesoras de los centros. Luego también, entonces aquí acabo como lo que es formación STEAM y hablando un poco de esa necesidad, como hablábamos de la tecnología, nosotros tenemos un grupo que es Comunidad Académica Temática, Vida Responsable y Equidad, que conecta universidad y territorio. Somos en este momento un grupo de profesoras, nos llamamos viejías, mucha gente nos dice, pero ¿cómo que viejías? ¿Viejas? ¿Viejías? ¿Eso de qué va? Entonces, es que somos mujeres de más de 40 años que trabajamos en temas de inteligencia artificial y según la
los indicadores, las personas que mejor le sacan provecho a la inteligencia artificial son las personas mayores de 40 años. Entonces, de ahí surge, es una red universitaria que impulsa la inteligencia artificial responsable con enfoque de equidad. Hacemos formación docente, tenemos repositorios abiertos y pilotos de aulas, entonces aquí muy interesante porque tenemos profesoras de enfermería, profesoras de física y profesoras de ingeniería. Entonces, y algo muy importante es esto, son indicadores que también tenemos que intentar cerrar las brechas, y es en la Universidad Nacional, de 3.000 profesores, apenas el 30% somos mujeres, y apenas un 29% de la fuerza laboral de inteligencia artificial en el mundo está compuesta por mujeres. Entonces, hay algunas brechas de género que tenemos que tener en cuenta, el porcentaje de mujeres entre quienes trabajan en inteligencia artificial, menos del 14% ocupando niveles ejecutivos en IA, porcentaje de mujeres en STEAM, el 28% de la fuerza laboral en STEAM son mujeres, grado de mujeres ejecutivas en STEAM, solamente el 12%, aunque el 33% pues reporta que lo usa. Adopción de herramientas de inteligencia generativa hombres-mujeres, inteligencia generativa versus el 44% son hombres, y riesgos de automatización de trabajos, según la agencia Reuters, riesgo de automatización de trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres, pues mayor que en los hombres. Entonces esto pues tenemos que ponerle mucho cuidado, y por eso nosotros hemos publicado algunos artículos de inteligencia artificial. No nos va a reemplazar, pero sí lo que tenemos que hacer es generar esas recomendaciones de uso. Entonces esto se hizo para la Universidad Nacional, donde recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en docencia, en investigación y en extensión universitaria. Aquí hay un artículo que publicamos reciente en una editorial, y es eso, es cómo nosotros con estas recomendaciones, con estos retos, porque está cambiando mucho la forma en que trabajamos, empezamos a reflexionar y a recomendar y a aplicar estos procesos. Y ahora, un poco hablando de eso de reemplazarnos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial generativa enfocada a la personalización de la educación. Entonces, siempre mirar la tecnología educativa con propósito, ¿sí? Siempre miremos la inteligencia artificial centrada en personas. El uso de avatares permite establecer una conexión visual y empática, facilitando la comprensión técnica en entornos complejos. Co-creación docente-tecnología, el desarrollo de contenidos mediante inteligencia artificial por parte de equipos docentes promueven una apropiación más activa de lo que son las herramientas digitales. Y por último, el diseño centrado en el estudiante, que son esos agentes conversacionales que adaptan su nivel de respuesta al contexto y facilitan la comprensión progresiva y autónoma, que también es importante. Entonces aquí vamos a ver, pues yo trabajo en ingeniería, específicamente en manufactura aditiva, y hemos creado algunas interacciones contextualizadas con equipos para que los estudiantes puedan, con los asistentes conversacionales, puedan desarrollar sus prácticas, y también hemos generado co-creación de contenidos configurando los asistentes pedagógicamente, tanto para alinearse con los objetivos del curso, como también para alinearse con cómo va aprendiendo el estudiante, porque recordemos que no todos los estudiantes aprenden igual, ¿sí? Entonces, la posibilidad de extender algo también muy importante, el acompañamiento fuera del aula o del laboratorio. Aquí en esta parte nos centramos más en el apoyo en laboratorio. Aquí les voy a mostrar, si quieres le das play. Hoy más que nunca, esto es un avatar, no soy yo. Y aquí hablamos de personalización de inteligencia artificial, una nueva mirada en el caso de manufactura aditiva.
Nos centraremos en un caso concreto, la manufactura aditiva. Analizaremos cómo un enfoque personalizado puede fortalecer el aprendizaje en diversos espacios, como laboratorios, clases teóricas y entornos de simulación. La idea es clara: utilizar la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como una aliada estratégica para acercar la teoría a la práctica y responder mejor a las necesidades individuales de cada estudiante. Soy Liz Karen Herrera Quintero, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, y vamos a presentar el tema que creo es de interés para todas y todos. Bueno, en esta presentación abordaremos tres aspectos clave que articulan la inteligencia artificial. Hoy más que nunca, la ingeniería... No, bajar. ¿Le puedes bajar un poquito? Enseñar, aprender y conectar con la práctica. Le puedes adelantar si quieres donde está. Mientras tanto les voy contando, entonces estos son procesos que, por ejemplo, podrían ayudar a tener más cobertura. En el caso de, porque el estudiante lo puede ver muchas veces, estos son prácticas de laboratorio. ¿Cómo se hace? Pues usando herramientas de inteligencia generativa. El video, si ustedes se dan cuenta, pues luego lo tienen que ver, pero el movimiento siempre es el mismo, ¿sí? Pero no se nota. A mí lo que más me parece interesante es la voz. Con algunos software uno, pues la voz sí tiene que grabarse uno mínimo 2 horas hablando para que se pueda, el patrón pueda identificar, pero igual yo, por ejemplo, puedo usar esto, entonces puedo hablar en chino, puedo hablar en ruso, puedo hablar en francés, y yo le doy lo que debe decir, acompañado de el texto. Algo muy importante es, estos retos existen, esta tecnología existe, y nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista de cómo esto apoya el aprendizaje de nuestros estudiantes, donde ellos pueden revisar 2 y 3 veces la práctica y cada uno va haciendo ese aprendizaje personalizado. Entonces creo que son retos. Entonces ahí en esa hablamos de la importancia que tiene el aprendizaje personalizado en ingeniería, cuáles son las técnicas que aplicamos en el laboratorio específicamente de manufactura aditiva y esos asistentes para el diseño y funciones aplicadas en lo que es WAMaster, que es Additive Manufacturing, que es impresión en 3D metálica. Y aquí vamos simulando, entonces algo muy interesante es también esa cercanía, ¿no?, con los estudiantes que pues dicen, no, profesor, es usted, y yo sí, soy yo, pero no soy yo, es mi avatar. Entonces creo que estos son esos retos también que desde el punto de vista de esas comunidades académicas tenemos que ver el límite ético, tenemos que, porque es muy importante, y eso no solamente lo vemos nosotros desde la ingeniería, sino por eso son las distintas disciplinas que tienen que fortalecer, que tienen que decir, bueno, esto lo podemos usar, o esto no está permitido usar, o esto lo usamos en ciertas. Sí, eso es la reflexión también que tenemos. Bueno, yo lo voy a pasar, pero pues queda para la presentación, y un poco es esa visión de futuro, y termino esto con esa transformación, porque siempre hablamos de cobertura, pero si esto nos ayuda a tener una cobertura híbrida, ¿sí?, a tener unos repositorios, pues ¿por qué no? Pero igual siempre hablamos de transformación, entonces lo que ha cambiado realmente la forma de enseñar, ¿sí? O sea, esto aquí tenemos una pintura de espacios de clase de investigación en la Universidad de Bolonia. Yo hice una estancia en la Universidad de Bolonia, en el departamento de Chamichan, y esos frescos son muy impresionantes, por eso lo traía a colación, y esto es de 1088. Aquí estamos en el Instituto Lope de Vega, que también se está haciendo una clase. Aquí de pronto la diferencia es que todos son hombres, pero en esa época era lo común. Y ahora pues esa transformación digital aplicada a la educación superior. Estas imágenes son generadas por inteligencia artificial, y cómo eso nosotros lo aplicamos en las aulas, ¿sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, los estudiantes realizando clases con procesos inmersivos. Aquí tenemos procesos de neurodidáctica que están conectando con la Facultad de Medicina, conectan unas señales del cerebro al computador, y aquí al fondo se ve cómo el cerebro va cambiando, las señales van cambiando al cerebro en función de cómo suena la música, y eso hacen estudios dentro de neurociencia, y esto pues en algunos casos ha estado apoyado por el aula STEAM. Entonces, el impacto de las tecnologías emergentes específicamente en ingeniería son muchísimos, ¿sí? Realidades extendidas, ingeniería biomédica, en civil y arquitectura, aeroespacial, innovación y optimización. Los desafíos, siempre hablamos de que ahora los datos son el nuevo petróleo, la reconexión de datos, la interpretación de los procesos, de los materiales, la adopción de modelos, la propiedad intelectual y los derechos de reproducción. Creo que es muy importante porque en estos espacios y estas comunidades y estos ecosistemas científicos hay mucha creatividad, hay mucho desarrollo, y es importante la propiedad intelectual y los derechos de autor. Algunos ejemplos, tenemos casos de escaneos en 3D, de análisis de falla, de reducción de tiempos en modelados. Hacemos mucho con nuevo software, Gravity Sketch, por ejemplo, la forma en que uno dibujaba, las planchas de dibujo, eso ya esto está muchísimo más avanzado. Entonces el desarrollo de las personas y de los estudiantes avanza mucho con estas tecnologías. Aquí, por ejemplo, hacemos todo lo que es diferencias claves en respecto a los modelos paramétricos y convencionales. Los estudiantes se ponen las gafas y empiezan, antes de prototipar, a mirar si realmente esto es confortable, es ergonómico. Aquí, por ejemplo, proyectos interdisciplinares aplicados a la medicina, escaneo de cadáveres para entender un poco más la parte anatómica y que sea inmersiva para los estudiantes, con los museos de arqueología. Aquí creo que hay un video, yo no sé si le puedes dar play, y esto, por ejemplo, es manejando una máquina, pero a través de los controles, ¿sí? Como si fuera un juego. Y entonces esto también, porque tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes tienen otras habilidades que de pronto, pues por lo menos yo que tengo más de 40 años no las tengo, y estos procesos de cómo a través del uso de dispositivos pues aumentan las fronteras de la creatividad, ¿sí? Y esto usando IoT y usando simplemente un control de Xbox. Entonces, finalizando, pues es importante como esas fronteras de la creatividad desde la educación, creación de entornos inmersivos para el aprendizaje activo, el diseño de productos, lo que tiene que ver con salud, patrimonio, ingeniería, arquitectura, y esto todo se hace en las aulas STEAM de la sede de Bogotá, Medellín, Manizales y Tumaco. Entonces, para finalizar, pues las personas y los ecosistemas del conocimiento humanos, ¿me puedes poner ahí que no veo ahí éticos? Pues formar esto es el camino hacia una educación superior que responda a los desafíos reales de sostenibilidad, equidad, transformación digital, salud, aprendizaje inclusivo. Muy importante esa conexión real, universidad, territorio, sociedad, y lo que promueve este proyecto, que es comunidades académicas del Ministerio y apoyado por la UIS, la Universidad de Nariño, entre otras universidades, es consolidar una red de ecosistemas de aprendizaje, laboratorios vivos donde converjan todos estos procesos para impulsar soluciones desde el contexto y con sentido humano. Entonces, las comunidades del conocimiento no memorizamos fórmulas, transformamos realidades, y esa es la educación que hemos empezado a construir. Esto no se hace solo, como les decía, hay un montón de gente detrás. Son equipos de trabajo interdisciplinario que trabajamos juntos, y pues nada, muchas gracias por el espacio.
Perfecto, entonces agradecemos a la doctora Liz Karen Herrera Quintero. A continuación, viene un espacio para que ustedes disfruten de un café. En 10 minutos volvemos. Muchísimas gracias.